Vamos con otros temas. Estamos recordando, amigos, el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Y en el Perú hay más de 3 millones de personas con alguna discapacidad. Es importante reflexionar al respecto y encaminar medidas adecuadas de apoyo para estas personas. Está con nosotros Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente del CONADIS. Señor Gamarra, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Giovanna. Es una fecha importante, pero más allá de la reflexión y de las palabras, ¿qué medidas precisas se vienen dando en esta gestión para poder ayudar a las personas con discapacidad que muchas veces encuentran incluso problemas para movilizarse dentro de una ciudad? Sí, correcto. Bien dices, no se trata solamente de hacer reflexiones y hacer compromisos, sino de trabajar justamente en la implementación de estrategias efectivas. Es por eso que nosotros hemos ya dado desde junio del año pasado la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo, con objetivos de desarrollo sostenible al año 2030. Y dentro de ellos se han fijado ya cuáles son los 7 objetivos prioritarios que hay que atender. Y estamos hablando de participación política de las personas con discapacidad, educación inclusiva, salud integral, acceso a la justicia. Esos son factores muy importantes que tienen que consolidarse ahora. Entonces, para que no todo sea retórica, porque no trabajamos en esa línea, sino damos medidas que tienen que ser efectivas, la política determina 31 servicios que tienen que darse desde el Estado, entre servicios que se tienen que ofrecer o prestar desde los gobiernos regionales, los gobiernos locales y también los ministerios, principalmente. Así es que hemos avanzado ya mucho en varios de estos servicios que se tienen que prestar, pero los servicios se prestan con recursos. Es por eso que nosotros estamos fiscalizando a los gobiernos regionales y locales para que justamente ejecuten el 1% de su presupuesto en favor de las personas con discapacidad en temas que son muy, muy concretos. ¿Y esto se cumple? ¿Esto se cumple, el señor Gamarra? ¿Realmente se cumple? El 1% es todavía insuficiente. Aún así, las instituciones públicas no todas llegan a ejecutar ese 1%. Ahí está. Pero ¿por qué es esto? Es porque históricamente, desde hace más de 10 años, ya los gobiernos regionales y locales estaban autorizados a usar ese 1%, pero no ha habido sanción históricamente. Entonces, si no hay sanción, por lo tanto, el infractor sigue infringiendo la ley y no la cumple. Claro, y justamente, señor Gamarra, buenos días. ¿De qué sirve una ley que declara justamente de interés nacional el mejoramiento, por ejemplo, de los servicios que reciben las personas con discapacidad, si esto va a quedar solo en un papel y no en la práctica? Sí, tienes razón. O sea, si la ley no se cumple, es como si no existiera. Sí, pues. Es por eso que estamos fiscalizando. Y mira, nosotros, por ejemplo, ya hemos sancionado a 6 ministerios por incumplimiento de la cuota laboral o porque sus instituciones son inaccesibles para las personas. A ver, señor Gamarra, nos está diciendo que ni siquiera en los ministerios se cumple con la ley. Eso es el colmo de los colmos, realmente. Así es. Por eso es que ya han sido sancionados 6 de los ministerios, como 7 gobiernos regionales y aproximadamente unos 80 o 90 gobiernos locales y gobiernos regionales, entre provinciales y distritales. Y si hablamos de estas elecciones regionales y municipales, ¿también se tenía que cumplir con un porcentaje determinado? No necesariamente. Ahora, la cuota, por eso que empezamos con el tema de la cuota laboral, y lo que hemos hecho es evaluar más de 150 planes de gobierno de los que postulaban a los gobiernos regionales, y hemos verificado que aún es insuficiente las propuestas que se plasman o se presentan en los planes de gobierno, cosa que hemos observado junto con el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos hecho un informe muy importante y estamos evidenciando que esta es una carencia que se tiene que corregir, y es algo que estamos haciendo desde ahora con las autoridades que van a iniciar sus actividades en enero próximo. Antes de enero, todos los gobiernos regionales y las principales municipalidades provinciales de nuestro país tienen que integrar la conciencia de la ejecución de sus presupuestos en favor de las personas con discapacidad. Señor Gamarra, ¿se debería obligar de alguna manera a que quienes se presenten como candidatos también lancen planes específicos, ¿no?, para trabajar hacia las personas con discapacidad? Esto debería ser una obligación de la ley. Mire, podría ser una obligación. El tema está en que tienen que cumplirla.
O sea, no basta con traducir para que no quede en el plan de papel, gobierno. como estamos diciendo. Porque la verdad, eso pasa permanentemente. Sí, pues. Encontramos muchos planes. Sí. Es más, en el Perú tenemos una normatividad muy amplia, muy densa, pero sin embargo vemos que lo que sí es más relevante o lo que es real es el incumplimiento de las leyes. Claro. Por eso es que estamos iniciando las actividades de fiscalización desde el año pasado, cosa que jamás en la historia del CONADIS había sucedido. Nosotros tenemos ya más de 200 informes de recomendación de inicio de procedimientos administrativos sancionadores contra entidades públicas. ¡Qué bárbaro! Ya hay más de 100 procedimientos administrativos ya se han iniciado y hay más de 70 multas efectivas. ¿Cuánto se ha mejorado, por ejemplo, pensando también en las personas con discapacidad, el hecho de tener adecuadas pistas, veredas, rampas e incluso transporte público? Y se lo pregunto porque una vez recuerdo, y este caso muy claro, además, señor Gamarra, el hecho de que una señora desde la zona norte, Puente Piedra, trataba de trasladar a su hijo que usaba silla de ruedas y tenía que primero tomar el alimentador. Solo hay un alimentador de estos buses amarillos que pueden permitir a una persona, por ejemplo, con silla de ruedas subir. Y luego viene el otro problema, las unidades de conexión, que no tienen, por supuesto, los accesos necesarios. ¿Cuánta preocupación hay en estos temas esenciales de movilidad que implican además un costo extra para las personas con alguna discapacidad? Sí, estamos conversando con Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente del CONADIS. En breve vamos a retomar la comunicación porque, claro, estamos preocupados. No es posible que todo se quede en el papel, ¿no? Hay una normativa, pero lamentablemente no se cumple. Y las personas con discapacidad tienen que atravesar por un auténtico viacrucis al momento de movilizarse por la ciudad. Y no estamos hablando de zonas alejadas de sectores urbanos. Y está con nosotros Marco Antonio Gamarra Labarrera, presidente del CONADIS. Señor Gamarra, Joana le hacía una pregunta con relación a la poca capacidad que tenemos, por ejemplo, en el transporte público para que se tengan facilidades, ¿no? Para las personas, claro, el desplazamiento de personas en sillas de ruedas, por ejemplo. Sí, perdóname, Jorge, ¿me escuchas? Sí, clarísimo. Lo escuchamos gracias, perfectamente. Porque hemos tenido problemas con la comunicación. Sí, ahora sí lo escuchamos. Sí, mira, qué bueno que lo consultas, porque justamente una de las entidades que ha sido sancionada ha sido la Autoridad de Transporte Urbano. Y lamento decir que tiene más de 17 procedimientos administrativos sancionadores. A ver, permítanos. ATU tiene 17 procedimientos sancionadores. Exactamente. Lamento tener que decirlo, pero mi gestión, mi tarea me obliga a informar. Claro. Es algo que no nos place para nada, no es agradable decirlo. Y esto no ha sido de un día para otro. Desde el año 2019, las personas con discapacidad misma han empezado a denunciar que las estaciones del Metropolitano son inaccesibles, los ascensores no funcionan, no hay señales suficientes para todas las personas con discapacidad. Y hemos tenido que empezar a realizar los informes desde el año 2020 y ya desde nuestra gestión. Y ya, se han acumulado 17 procedimientos administrativos sancionadores. Increíble. Increíble. Es terrible, por poner solo un ejemplo, efectivamente. Muchas gracias, Marco Antonio Gamarra de Labarrera, presidente del CONADIS, por estar con nosotros. Gamarra. Complicado, ¿no? Complicado un desplazamiento que además los requiere, por supuesto, a necesitar un presupuesto mayor, taxis u otro tipo de unidades o favores, ¿no? De algún familiar que no siempre se puede dar dependiendo del caso. Ni siquiera los ministerios ni la ATU están cumpliendo con medidas adecuadas para las personas con discapacidad. Eso es el colmo. Esto se tiene que corregir de manera inmediata. Retornamos con más. Esto es Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.